lo vemos. Bueno, bueno, entonces la última clase, que fue no la clase, no la semana pasada, sino la anterior, habíamos arrancado con lo que es analizador lógico. Habíamos visto el esquema fundamental, bueno, habíamos comentado un poquito para qué sirve. Básicamente, este instrumento surgió como una necesidad, cuando fueron avanzando los circuitos digitales y ya eran circuitos digitales secuenciales, por un lado, o sea que iban pasando por una serie de estados. Por otro lado, tenían muchas líneas que tenían que ir monitoreando, entonces ya era muy difícil ir viéndolas uno por uno. Y aparte ya tenían un significado como bus, digamos, no como línea individual, sino como un bus de un determinado ancho, ¿no? Entonces ahí ya necesitaba monitorear más cantidad de líneas. Como dijimos, ya esa línea tenía un significado dentro de un bus, y ese bus tenía significado como un estado dentro de una máquina de estados más compleja, o sea, un sistema secuencial, y además era cuando empezaron a hacer circuitos secuenciales síncronos, o sea que van cambiando su estado en los flancos de un determinado clock. Y ese clock puede ser de mucha frecuencia, ¿no? Entonces ya era muy difícil monitorear eso en forma manual, ¿no? Y lo siguiendo en forma visual. Entonces surgieron este tipo de instrumentos que se fueron desarrollando un poco, arrancando de lo que eran las puntas lógicas, que era lo más simple. Y bueno, y hoy en día también siguen evolucionando, según las necesidades que hay de testeo de estos circuitos. Más que nada fue evolucionando de lo que eran problemas más de hardware, digamos, cuando bueno, los sistemas operativos por ahí no eran tan utilizados. Había sistemas, como se les llama hoy en día, bare metal, digamos, que no utilizaban un sistema operativo, máquinas de estado relativamente simples. Pero bueno, a medida que fue aumentando la necesidad de abstracción con respecto al hardware y ver cosas que son más de software, bueno, estos instrumentos también fueron evolucionando en ese sentido para que uno ya pudiera desentenderse más de lo que es cómo está implementado en hardware todo, y poder debaguear también problemas de software, ¿no? Bueno, entonces básicamente esta es la estructura. Comentamos que esto no es algo así. Nosotros vamos a ver una versión más o menos estándar de este instrumento, pero después, dependiendo de la implementación, puede ser que estos bloques estén implementados en distintos lugares. En general, para lo que son instrumentos, digamos, que necesitan mucha velocidad, hasta esta memoria se suele implementar en el mismo instrumento, una memoria de alta velocidad, para poder guardar todo lo que a mí me interesa y después lo bajo a la computadora. Pero hoy en día también hay muchos instrumentos que implementan esta memoria directamente usando la memoria de la computadora. Por ahí la desventaja de eso es que suele ser bastante más lento. Pero por otro lado tengo mucha más memoria disponible. O sea que eso se va moviendo dependiendo de las necesidades que yo tenga de medir y del costo del instrumento también, ¿no? Nos va a encontrar un montón de instrumentos que a lo mejor dicen, man, tengo, no sé, muchísima memoria, pero en el fondo es porque está usando la memoria de la computadora, ¿no? Bueno, entonces en general estos eran los bloques. Habíamos comentado que teníamos un buffer que básicamente me hace la interfaz con el circuito. Después las señales que van entrando se van latcheando, y tengo un control de almacenamiento que ya vamos a ver, basándose en lo que son los modos de disparo. Me determinan digamos, qué parte de todo eso que va entrando yo realmente lo voy a guardar en memoria, digamos, me interesa. Y habíamos dicho que tengo dos modos de funcionamiento principales, que se llama el modo de estados, o modo síncrono, y el modo temporal, o modo asíncrono, que ya lo vamos a revisar.
Bueno, y esto lo habíamos comentado, que yendo un poco más a las formas de ir filtrando toda esa información que ingresa, tenemos en primer término lo que se llama el calificador de clock. Básicamente es como una máscara que yo le puedo aplicar al... Esto es cuando lo uso en modo síncrono, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más al modo. Modo síncrono, yo tomo una señal que viene de mi circuito, del circuito que yo estoy midiendo, que no necesariamente tiene que ser un clock, puede ser cualquier señal que yo la pueda usar como para sincronizar las señales que voy a levantar acá, que me sirva para como sincronismo externo. Digamos, todo lo que está, digamos, de acá para acá estaría el instrumento, y todo lo que está para allá es la placa que yo estoy midiendo. Entonces voy a tener una cantidad de líneas que le llamo de datos, pero en realidad son líneas individuales que yo después las voy a agrupar en software y decir, bueno, estas líneas, de la línea, no sé, la 1 hasta la 8 es tal bus, de la 9 a la 15 va a ser tal otra cosa, y así. Después tengo el calificador, que también de algún lugar del circuito yo lo puedo sacar y mandarlo acá, y el clock, que en realidad de vuelta, no hace falta que sea un clock formalmente, sino una señal que a mí me sirve como clock. Eso sí lo uso en modo, lo que se llama modo de estados. Básicamente el modo de estado yo lo que hago es engancharme al circuito que estoy midiendo y seguir la velocidad a la que se mueven las señales, según lo que me dice ese circuito. Y en el modo temporal, va a ser más parecido a lo que es un osciloscopio en cierta medida, en cuanto al timing, digamos. Voy a tener un clock interno, y digamos, esto no lo voy a usar directamente, y voy a ir muestreando, básicamente, estas señales que entran a la velocidad que me diga esto. Bueno, entonces eso es el calificador que se usa en análisis de estado. Después otra forma de ir filtrando esto sería lo que se llama el muestreo transicional, que también ya ahora lo vamos a ver un ejemplito, que es básicamente guardar nada más que cuando cambia este dato. Puede pasar muchísimos ciclos en que estas líneas no cambian, entonces ahí no voy a ocupar memoria. Entonces, ahí básicamente lo que va haciendo, tiene guardado el último estado de esto, y va comparando, y si cambia recién ahí le dice que lo guarda. Y después estas serían como así grueso las formas que tengo yo de separar lo que me interesa, de todo lo que está pasando acá por estas líneas, todos digamos, digamos, los valores que van adoptando esas líneas, separar lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces una sería enmascarar así grueso, digamos. Esto, bueno, es en modo de vuelta, en modo de estados nada más. La otra sería guardar nada más que cuando hay transiciones, y la otra serían lo que son los modos de disparo, que es bueno, una de las principales diferencias con lo que sería un osciloscopio. Acá los modos de disparo yo los puedo definir en función de las transiciones que va teniendo el bus de datos, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Serían un poco las tres formas principales, ¿no? De aprovechar esa memoria, como les decía, si es una memoria, digamos, si es una memoria interna del instrumento, suele ser bastante, aún hoy en día, bastante limitada, digamos, porque tienes una memoria de mucha velocidad. Entonces, bueno, en ese caso, sobre todo, tengo que tratar de aprovechar lo mejor posible, porque si bien esa memoria se está escribiendo permanentemente con lo que va llegando, si yo no capturo la parte que me interesa, eso se va a sobreescribir y no me va a servir, ¿no? Entonces voy a estar capturando algo que no me interese. Bueno, los dos modos de uso principales, análisis temporal o modo asíncrono, es cuando uso este reloj por acá, y voy muestreando lo que hay acá cuando este reloj se lo dice, ¿no? Ese sería el análisis temporal. La visualización es bastante similar, si uno ve la pantalla, a un osciloscopio, con la diferencia fundamental de que cada línea
Si yo lo miro, una cosa así sería, ya vamos a ver una pantalla un poco más real, pero sería muy parecido a un osciloscopio, nada más que siempre hay que tener en cuenta que acá nunca voy a ver una forma de onda. Siempre cada línea de esta es un bit. Entonces, o es 1 o es 0, digamos, por más que parezca un osciloscopio, va a mostrar solamente 2 niveles. Y este se usa más para problemas a nivel de hardware, porque justamente funciona, digamos, eh, sobremuestreando mucho, digamos, de un solo estado, quizá, me, qué sé yo, no sé, de esta señal, bueno, me tomo un montón de muestras. Entonces me sirve, por ejemplo, para ver algún transitorio, algo que tiene más que ver con la placa que estoy midiendo, ¿no? La parte eléctrica. Digamos, no le importa tanto cuántas transiciones tiene la señal, sino muestrearla digamos, con mucha velocidad, la mejor velocidad que se pueda, para ver si en algún momento hay una transición así, no deseada, o algo por el estilo. Y después el otro modo de funcionamiento es el análisis de estado, modo síncrono, que es cuando levanto mi clock del circuito que estoy midiendo. Ahí sí, los datos se capturan en sincronismo con el circuito ensayado, y la visualización apunta más al comportamiento de la máquina de estado que estoy analizando, y bueno, más arriba, incluso puedo interpretar protocolos, digamos, me permite abstraerme más de lo que es el hardware. Entonces, bueno, una comparación rápida sería esto de cómo se presenta. Ven que en el modo temporal tengo, si bien esto lo puedo agrupar después para verlo así como un bus, pero es muy parecido a un osciloscopio. Y bueno, mete información como el tiempo por división, marcadores, digamos, tengo más una noción también de tiempo acá, ¿no es cierto? Este eje es un eje de tiempo. En cambio, lo que es el modo de estado, que lo vemos acá a la derecha, ya vemos que es algo más del punto de vista de la máquina de estado que estoy. Entonces voy a tener básicamente acá una cantidad de muestras con respecto al punto de disparo, que va a estar indicado acá con una etiqueta. Y acá directamente voy a ver si bien esto mapea bastante con esto, pero acá ya directamente no tengo una noción como acá de tiempo, formas de onda, sino que directamente veo los estados, inclusive esto, ya cuando son más bits, directamente se muestra una palabra en hexa directamente, ¿no? O en distintos formatos, ¿no? Un complemento a 2, decimal, etc. Apunta ya más a ver el comportamiento del sistema digital, de la máquina de estado que estoy viendo. En este caso es un contador, entonces vemos, por ejemplo, tengo 4 bits, y acá lo veo muy a nivel de líneas individuales, y acá ya lo veo más como el significado que tiene como palabra de 4 bits, ¿no? Y de vuelta, más allá de la presentación, en el fondo siempre hay que tener en cuenta que esto usa un clock interno, que como vemos acá, muestrea bastante rápido. De hecho acá, es una señal que yo la estoy midiendo, es el clock externo, que yo lo estoy midiendo como una señal más. Pero en el fondo, yo no voy a ver en este caso no voy a ver el clock interno que yo estoy usando, sino que acá lo que dice clock en realidad es una señal más, como las otras. Yo estoy mostrando el clock externo, y en realidad lo estoy muestreando un montón de veces. En cambio acá, yo ya no tengo mucho una noción de un clock, porque yo ya asumo que esto va a ir variando con lo que yo le ajusté acá, ¿no? Cada paso de esto va a ser un ciclo de este clock que yo le ingresé acá. Si yo cambio, si yo esto lo engancho a otra señal de mi circuito, bueno, esto me va a mostrar cómo varía en la señal de datos cuando cambia esa señal que yo definí como clock. O sea, esto va a cambiar de acuerdo a qué le ponga yo acá.
En cambio esto no. Bueno, entonces yendo un poco a lo que es más el análisis temporal, el caso donde uso un clock interno. Bueno, acá tenemos algunos gráficos que muestran un poco cómo funciona. Supongamos que tengo una señal que tiene esta forma. Esto un poco para mostrar también que ahí el instrumento lo único que mira es si la línea que yo estoy midiendo superó los niveles de umbral de 1, de 0, en el momento en que yo hago el muestreo. Digamos, eso es todo lo que me muestra. Entonces, por más que yo tenga esta forma, quizá, que me diría en un osciloscopio, lo que va a ver el instrumento es esto. Se va a ir fijando en lo que es análisis temporal, en cada punto de muestreo del clock interno, va a ir mirando cómo está la señal con respecto a los niveles de umbral. Acá, por ejemplo, bueno, tengo un solo nivel de umbral, generalmente también puedo definir dos niveles, un mínimo para el 1 y un máximo para el 0. Pero acá si tuviera uno solo, bueno, acá básicamente lo que va a haber, un segundo, ¿dónde fue a parar? Básicamente lo que va a ver es si en ese momento está por arriba o por debajo del umbral. Entonces acá, por más que tenga esta forma, siempre me va a mostrar 1, 1, 1, y acá un 0. Se me va a mostrar esto, cuando la señal que tengo es esta en realidad. Bueno, acá tenemos otro ejemplito, por ejemplo, una señal, como se vería en un osciloscopio y como se vería en el analizador lógico. Y acá si tuvieran una transición indeseada, bueno, yo si defino, por ejemplo, un análisis de estado con un clock externo, yo no vería este transitorio que hay acá, ¿no? Este rojo. En cambio, justamente con el clock interno en modo temporal, lo que busco es generar un clock más rápido que el clock del sistema, y poder levantar si hay, por ejemplo, un problema acá que en realidad tiene una duración menor al clock con el que se está moviendo el sistema. De vuelta, acá si me muestra esta transición, bueno, me va a mostrar que hay algo ahí, pero tampoco me va a mostrar la forma, ¿no? Me va a mostrar que bueno, superó el nivel de umbral superior y después bajó del nivel de umbral inferior. Bueno, entonces en análisis temporal, como es asíncrono, voy a tener una incertidumbre. ¿Por qué? Porque la señal de entrada se va a estar moviendo, y yo voy a ir muestreando en puntos que son asíncronos a esas transiciones. Entonces, va a haber una incertidumbre que va a ser básicamente el periodo de muestreo. Porque este flanco, supongamos que yo cuando pasé por acá estaba en 0, y cuando pasé por acá ya la detecté en 1. Pero bueno, ¿cómo sé en qué momento se produjo el flanco? Podría haber sido acá, o acá, o acá. Digamos, tengo un rango de momentos ahí que yo los voy a mapear todos a un flanco acá, porque es el momento en que fui a hacer el muestreo. Entonces, básicamente la incertidumbre esa, que es máxima, ¿no? Porque podría ser que el flanco realmente fue muy acá cerca donde yo lo mostré, pero bueno, no tengo una certeza de eso. La incertidumbre esa básicamente va a ser 1 sobre la frecuencia del clock. Esto siempre es análisis temporal, ¿no? Estoy usando un clock interno. Y asíncrono. Y por otro lado, va a influir la profundidad de memoria que tenga. O sea, voy a tener un tiempo total. Nosotros vimos que hay una memoria donde voy almacenando. Si yo, por ejemplo, bueno, lo dejara almacenando todo el tiempo total medido va a ser todas las posiciones de memoria por el tiempo de muestreo. Entonces, eso también es otro parámetro importante. A veces hay instrumentos que te dejan elegir la profundidad de memoria, y bueno, siempre tiene un costo por otro lado, por ejemplo, bueno, cantidad de posición de memoria o la velocidad.
Perdón, cantidad de posibilidad de memoria, no, el ancho de memoria o la velocidad. A veces sacrifica ancho y le deja guardar con menor ancho una mayor profundidad de memoria, ¿no? Entonces estos serían dos parámetros importantes, ¿no? Y bueno, la incertidumbre en el fondo, la incertidumbre total, dependería de la máxima velocidad, o sea, la- la- la máxima tasa de muestreo que podría usar acá, que en el fondo está limitada por los circuitos del analizador, ¿no? Digamos, como que esto me afectaría esto, la incertidumbre. Y el tamaño, profundidad de memoria, también porque yo podría, o sea, si no tengo mucha cantidad de memoria, y yo pusiera un muestreo muy rápido, eso se va a estar sobreescribiendo, digamos, al ser muy chica la memoria, enseguida va a llegar al final y se va a empezar a sobreescribir y me va a costar más, eh, digamos, elegir, digamos, cuál es la ventana que yo quiero capturar antes que se sobreescriba. Eso lo voy a hacer, bueno, con los modos de muestreo, ¿no? Pero en el fondo, si bien la incertidumbre en realidad es esto, pero en cierto, yo por eso, bueno, lo pusimos así, porque en realidad un poco indirectamente afecta la profundidad de memoria que tengo yo, porque no voy a poder usar, por más que yo pueda usar una tasa mayor de clock, si tengo muy poca memoria, lo podría hacer, pero me va a costar más detectar en qué momento tengo el problema, ¿no? Antes de que se sobreescriba. Bueno, bueno, acá dentro de lo que es análisis temporal, entonces acá tenemos un ejemplo del uso del muestreo transicional, ese que habíamos visto acá. Esto, bueno, depende del instrumento. Acá lo pusimos dentro de lo que es análisis temporal, como que el muestreo transicional uno lo podría usar nada más que el análisis temporal. Eso, por ahí el año pasado, sobre todo, estuvimos revisando otros instrumentos para mostrarles, y bueno, eso varía bastante. Por ahí hay instrumentos que directamente les dejan usar, les deja usar muestreo transicional tanto en modo temporal como en modo de estado. O sea que eso es medio flexible, pero bueno, el muestreo transicional sí es algo que se repite en la mayoría de los instrumentos, ¿no? Como una opción. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Básicamente en esto, ¿no? Que si yo tengo una señal, por ejemplo, acá tengo un ejemplito, durante este periodo varía bastante, 4 nanotasas de muestreo, supongamos. Bueno, yo acá la voy a muestrear bien a la señal, pero acá voy a guardar, fíjense, 4086 posiciones, todo de cero, y se me va a llenar eh, acá a los 16,4 microsegundos, o sea, ni siquiera llegué a la mitad de esto, ya voy a tener llena la memoria, y está bien, va a seguir guardando, pero ya me va a sobreescribir, digamos, la memoria, un buffer circular básicamente. Entonces cuando llego acá va a empezar a sobreescribir lo que había guardado acá. Entonces yo si lo muestro acá voy a ver que hay todos ceros y perdí la parte que me interesaba, ¿no? Entonces eso es bastante ineficiente y por eso surge lo que es el muestreo transicional, que es simplemente guardar las transiciones, ¿no? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, bueno, este pedacito que está todo en uno, lo saltea, por supuesto, acá de alguna manera va a almacenar cuánto tiempo, o sea, acá él va a saber cuántos ciclos pasaron, entonces cuando lo muestre en la pantalla lo va a mostrar bien, lo va a mostrar así, pero ahorra memoria acá. Lo que va a tener que guardar es un número que me diga cuántos ciclos pasaron sin que cambiara de estado. Bueno, y el último estado lo voy a tener guardado. Y lo mismo acá. Fíjense que acá la séptima posición de memoria la voy a ocupar recién acá, cuando acá ya ocupé 4096 posiciones a la mitad de esto. Entonces, bueno, esa es la ventaja del muestreo transicional. O sea que el muestreo transicional en el fondo me va a convenir para señales que varían poco.
o digamos, que son tipo ráfagas, ¿no? Como que no tiene, son grandes zonas donde no hay transición. No va a ser algo que siempre me va a convenir, ¿no? De hecho, como tengo que guardar la cantidad de ciclos que, digamos, en el fondo, como tengo que guardar esto, si fuera algo que, no sé, que transiciona cada 2 ciclos, a lo mejor me conviene guardar todo directamente. No es algo que va a convenir siempre, sino para estas señales que varían como de ráfagas, ¿no? Eh, bueno, por ahí los instrumentos por defectos suelen estar en modo transicional, pero bueno, depende de lo que uno necesita, le puede pasar a normal. Bueno, después otra función que por ahí tienen algunos instrumentos de la detección de glitches, de vuelta, es una detección media limitada porque, no, como dijimos, no me va a mostrar la forma del glitch, sino que tiene una función que básicamente se fija permanentemente, va haciendo como un muestreo más rápido, y se va fijando si en algún momento hubo una transición hacia arriba y hacia abajo cruzando los 2 niveles. Y simplemente me va a decir que se produjo un glitch. Pero bueno, no me va a mostrar la forma. Si yo quiero saber la forma, ahí sí ya tendré que directamente usar un osciloscopio, ¿no? Pero bueno, ya voy a tener la información de que hay un glitch ahí. Bueno, y como limitación adicional, a que no me muestre la forma, tengo también que no me va a detectar cualquier glitch, sino solamente los que cruzan los dos, ¿cómo es? Los 2 niveles, hacia arriba y hacia abajo. Hay otros glitches que también son importantes, pero que no los va a detectar esta función, que son aquellos glitches que o bien, bueno, se vienen a lo mejor a un estado acá, eh, digamos, intermedio y después vuelven, o están acá arriba y se van más hacia arriba, o están acá abajo y se van más hacia abajo, ¿no? Todo lo que no cruza 2 veces los 2 niveles no me lo va a detectar el analizador lógico. Entonces, bueno, esas son un poco las limitaciones. Después, hoy en día, por ahí vienen instrumentos de este tipo que vienen, como dijimos, combinados con osciloscopios. Entonces, ahí sí. Pero bueno, ahí está funcionando como osciloscopio, ¿no? Si se ve la forma, es que en el fondo te tiene una DC y está interpretando, como dijimos en la clase pasada. Ahí el costo que va a tener que va a necesitar, por ejemplo, no sé, 8 o 12 bits para representar una línea. ¿Por qué me tienen que mostrar la forma? Bueno, entonces pasando un poco a los modos de disparo. Eh, los modos de disparo, como dijimos, habíamos mostrado que estaba un poco en esta parte. Eh, entonces, digamos, el instrumento se rige por lo que es la etapa de sincronismo, como dijimos, que puede ser en modo de estado viene de afuera, y si no en modo de tiempo viene de acá adentro. Y por otro lado tengo la parte de disparo, que es, por un lado, los eventos de disparo, que es básicamente comparadores acá que tienen guardadas determinadas palabras que se tienen que cumplir, y yo voy a ver, por ejemplo, si en algún momento este bus fue mayor o menor, o igual, o estuvo en un determinado rango de valores que yo almacené acá. Eso va a ser, digamos, los eventos de disparo. Y después vamos a tener elementos más, digamos, secuenciales, que acá les llaman secuenciadores y retardadores, que me va a permitir definir un disparo que no es solamente un evento, sino una combinación de eventos que se produjeron en distintos momentos de tiempo. Entonces, bueno, digamos, arrancando por ahí de lo más básico, los eventos de disparo. Esto, bueno, también lo pusimos acá dentro de análisis temporal, pero hoy en día valdría tanto para, digamos, hasta acá sería así, sí, más propio del análisis temporal, pero por ahí, qué sé yo, esto,
Esto no, esto sería más un análisis, sí, de tiempo, ¿no? Porque no tendría mucho sentido, digamos, en estado, ¿no? Pero esto, por ejemplo, muestreo transicional se podría aplicar a análisis de estado también, ¿no? Y lo mismo esto, acá lo pusimos en análisis temporal, porque, bueno, en algunos instrumentos estos, digamos, la parte de los eventos, estos más simples, se usan nada más que en temporal, pero lo podemos usar también en estado, ¿no? Entonces, los eventos básicamente, como vemos acá, en uno de las interfaces de los instrumentos, ustedes pueden definir básicamente un patrón de trigger. Se puede poner, qué sé yo, que la señal o el bus tal tenga, bueno, todos los bits iguales a tal valor en binario. Y ahí, bueno, por ejemplo, un disparo simple sería decir, bueno, cuando pasa eso, dispara y llena la memoria. Ya vamos a ver un poco una clasificación acá, ¿no? Eh, pero sería algo simple, así, bueno, cuando tiene tal valor, hace el disparo. Otra forma sería por flancos, digamos, definir esto no por valores, sino que tenga determinado flanco, ¿no es cierto? Entonces, acá según como yo lo defino, por ejemplo acá digo que sea igual a que son los dos valores en hexa de esto, ahí dispara y empieza a mostrar. Acá tenemos, bueno, otra forma de ver esto, también sería, por ejemplo, con el bus de address, que todos los bits tengan este valor, y acá lo estoy mirando más como estado, ¿ven? O sea, uso el mismo tipo de disparo así por patrón. Esta es la parte que ya vamos a ver ahora. Acá, digamos, dice, cuando se produce ese patrón, y cuando ocurre una vez en algún momento, digamos, como que está todo el tiempo mirando, ahí lo que va a hacer en este caso es hacer el disparo, y básicamente lo que hace, en este caso particular, es decir, bueno, desde acá voy a la memoria esta, que está acá arriba, digamos, esa memoria se está escribiendo todo el tiempo, pero cuando se produce el disparo es como que le pone una marca en ese momento, y dice, bueno, desde acá, llena la memoria, y eso es lo que me va a mostrar. Es como que descarta todo lo que pasó antes, y guarda nada más que esa parte. Entonces acá, cuando me muestre, por ejemplo, bueno, en lo que es tiempo me lo va a mostrar, por ejemplo, acá con un simbolito donde está el disparo. Ya vamos a ver que en realidad el disparo lo puedo mostrar acá o del otro lado. Lo importante es cuándo se produjo. Yo después en la pantalla, según lo que quiera analizar, lo puedo mostrar en distintos lugares ese disparo para ver hacia atrás, hacia adelante. Y esto sería en lo que es modo de estado. Fíjese, en modo de estado, acá no... ¿Cómo saben dónde está el disparo? Bueno, en base a esto. Todo lo que es menos algo, está el disparo para atrás. Y lo que es positivo, está el disparo para adelante. Y se lo indica así. Entonces ven que acá, en este momento, se produjo el valor este. Y lo mismo acá. Bueno, acá sería un ejemplito un poco más avanzado. Sería para un sistema que yo ya sé cuál es el lenguaje que usa, un micro, digamos, que tiene un set de instrucciones específico. Yo le puedo configurar, digamos, puedo levantar un archivo cuál es el significado de, de cada una de estas palabras. Entonces me hace un desensamblado, digamos. Bueno, yendo un poquito más allá, los modos de disparo también, digamos, esto no simplemente va a ser definir que sea igual a cierta cosa, sino que puedo definirlo según distintas condiciones, ¿no? Bueno, acá está un poco eso que dijimos recién, ¿no? Que tenemos básicamente los modos de disparos se componen por comparadores, que esto sería lo que hace acá, y después tengo secuenciadores y retardadores, que es más la parte secuencial que ahora vamos a ver. Bueno, las líneas, por supuesto, yo me las tengo que imaginar como líneas individuales externamente, pero que yo en el software las agrupo como unidades lógicas. Digamos acá, por ejemplo,
El bus de address yo lo definí previamente acá. Dije, bueno, el bus de address va a ser, por ejemplo, bueno, los instrumentos que tenemos nosotros, tiene un código de color, entonces decimos, no sé, de la línea, acá generalmente bueno, les pone todos los colores, el número de cables, digamos, entonces dice el cable 0 al 7 es el bus de address, por ejemplo. Entonces ahí ustedes ya saben lo que conectaron ahí en el hardware, es lo que voy a interpretar acá como address, ¿no? No es algo fijo, digamos, acá yo podría poner, no sé, 12 bits o 16 bits, eso lo defino al principio, ¿no? Bueno, y sobre esas unidades, lo que se llama unidades lógicas, que son los bases básicamente, le aplico los modos de disparo. Entonces, por ahí los eventos, que sería lo más simple que yo, o lo primero que yo defino, es si esa unidad lógica tiene que ser igual a un patrón, distinta, mayor, menor, tengo un montón de condiciones, ¿no? Puedo combinarlos con operaciones lógicas. Puedo también hacer cosas simples, digamos, secuenciales, pero directamente decir, bueno, fue igual a este patrón durante tal cantidad de ciclos, ¿no? Eso es algo ya un poco más secuencial, pero bueno, como es siempre lo mismo durante una cantidad consecutiva de ciclos, o bueno, no consecutivas también, eh, se define así como un evento de disparo. Ahora, además de eso, una vez que yo definí un poco esas condiciones más simples, ya puedo pasar a definir la parte del disparo que es más secuencial. Entonces ahí tengo dos condiciones, o dos formas de configurarlo. Una el disparo paralelo y otro el disparo serie. Que de vuelta, por ahí depende del instrumento, a veces le llaman un poco distinto, ¿no? Pero en el fondo son estas formas de configuración. Entonces vamos a imaginar que tenemos dos palabras, A y B, y que yo las puedo combinar, digamos, en forma paralela, o sea que se evalúen al mismo tiempo, que básicamente sería lo mismo que si yo evaluara una sola palabra, o en forma secuencial, que las evalúo en dos tiempos distintos. Entonces, en base a eso, puedo definir, cuando las evalúo en paralelo, lo que voy a hacer es determinar el comienzo o el final de la adquisición. O sea, si ese punto que yo defino va a ser, como dijimos hace un rato, la marca para que empiece a guardar en memoria. Como dijimos, ya está guardando, pero como que yo pongo la marca ahí y lo que se va a conservar es de ahí en adelante hasta que se llene la memoria, ¿no? Entonces sería este caso, el paralelo que se llama paralelo positivo. Entonces donde detecta el patrón, le pone una marca y bueno, ¿cómo se llama? Si la memoria tiene m palabras, no sé, tiene una memoria de 12 bits, 4096 palabras, bueno, desde que puso la marca, empieza hasta que se llena la memoria, y ahí es donde lo muestra en la pantalla. Si lo miráramos como algo parecido a la memoria, vemos que esta marca en realidad se puede producir en cualquier momento, que es cuando se cumple la palabra que yo definí, cuando se cumple esta parte, ¿no? Le digo, no sé, como dijimos acá, ¿no? Esta señal es igual a esto. Bueno, ahí se pone la marca. Y si bien acá ya estaba guardando, porque en realidad una vez cuando yo, digamos, lanzo la captura, está guardando siempre en memoria. El tema es si eso después lo... Entonces, viene guardando por acá encuentra la marca, entonces dice, bueno, desde acá en adelante yo sé que esto no lo tengo que sobreescribir antes de mostrarlo en la pantalla, ¿no? Entonces va guardando acá, vuelve acá, sobreescribe lo que había antes, y lo importante es cuando vuelve a llegar la marca, que dice que la memoria se llenó, ahí lo descarga a la pantalla. O lo manda, digamos, a la interfaz para poder verlo, ¿no? Y acá, típicamente, bueno, yo también puedo definir si esto lo hace una sola vez, o si yo dejo que, digo, lo haga continuamente, lo que va a hacer, bueno, se va a quedar buscando de vuelta la marca. Si puede ser que la encuentre en otro lado, y bueno, de vuelta va a ser lo mismo. ¿Y qué efecto va a tener eso? Que bueno, cuando yo mire acá o acá, me va a filtrar nada más que las zonas donde se produjo la marca.
A lo mejor hay un montón de ciclos entre medio en que no me interesa, no pasó eso que a mí me interesa. Entonces, ese es el efecto que tiene, digamos. Yo voy a usar la memoria nada más que para lo que me interesa ver. El paralelo negativo sería lo mismo, nada más que al revés. Siempre, bueno, acá al inicio sería cuando yo arranco, yo configuro todo y le digo que empiece a capturar. Arranca, y cuando detecta el patrón, lo que va a hacer es al revés. Va a decir, bueno, de todo lo que está guardado en la memoria, o digamos, cuando detecto el patrón, muestro todo lo que está guardado en la memoria en ese momento. Es decir, que lo detectó acá, venía guardando todo acá atrás, bueno, entonces acá lo que va a hacer directamente no va a seguir guardando, sino que va a decir, bueno, todo esto que tengo lo muestro en la pantalla. Se va a mostrar las M palabras anteriores a cuando se produjo el trigger, ¿no? Bueno, y el otro tipo de disparo, siempre pensando en dos palabras, bueno, por ahí las dos palabras acá no tienen mucho sentido. Es básicamente que yo detecto una, se podría ver como una palabra acá, ¿no? Digamos, yo defino en qué momento, o cuál es el patrón, y eso es lo que me sirve para definir el trigger, ¿no? No tengo otra cosa, ¿no? Ahora, el serie es un poquito más complejo porque ahí usa dos palabras de disparo, o dos eventos de disparo. Uno para inicio y otro para el final de la captura. Entonces, acá un poco la diferencia, o sea, es eso, ¿no? O sea, con una empiezo y con otra termino. Lo que puede confundir un poquito acá es si la cantidad de palabras o la cantidad de ciclos que pasaron entre una palabra y otra, es tal que se llenó la memoria o si todavía no se alcanzó a llenar. Entonces por eso decimos, acá vamos a diferenciar, esto de vuelta es algo teórico, pero después cuando uno lo usa el instrumento, si no se lo imagina esto, o no lo tiene en cuenta esto, por ahí hay resultados que uno no entiende por qué salieron así, ¿no? Entonces acá va a pasar que, bueno, si a mí no me sale, no, supongamos, no sé, definí dos palabras tales que se me llena la memoria y no llego a capturar lo que me interesa, bueno, tendré que elegir otras palabras que me permitan filtrar mejor lo que necesito, ¿no? Entonces, acá las dos situaciones van a ser que la distancia entre estos dos eventos sea menor a la capacidad de memoria. Acá entonces lo que yo voy a ver en la pantalla van a ser n palabras, donde n es menor al total de memoria m. ¿No es cierto? Ahí de acá, por ejemplo. No sé, supongamos que acá encontró la marca, bueno, siguió guardando, y no sé, por acá encontró la otra. Entonces, bueno, me va a mostrar esto. Ahora, la otra situación es cuando la distancia entre la ocurrencia de las dos palabras, la distancia digamos, en el número de posiciones de memoria, por decirlo de una manera, es mayor al tamaño total de la memoria. ¿Ahí qué me va a mostrar? Me va a mostrar, va a funcionar como si fuera un paralelo negativo, digamos. Me va a mostrar todo lo que está en memoria, porque ¿qué va a pasar? Va a detectar el evento, supongamos, no sé, que encontrara esta misma marca, sigue guardando y siempre se va fijando si se produce la segunda marca, la palabra B. Pero a lo mejor acá guardó todo, pasó de vuelta por acá y todavía no pasó la otra. ¿Qué va a hacer? Entonces va a seguir guardando, porque no va a volver a detectar esto porque ya entró, digamos, en la máquina de estado que me define el disparo, ¿no? Con la que yo armo el disparo, que en el fondo también es una máquina de estado, la de disparo, ¿no? Entonces va a pasar por acá, va a seguir guardando, y acá ya voy a empezar a sobreescribir posiciones que había escrito antes. Y bueno, a lo mejor cuando vengo por acá en algún momento se produce la palabra B, ¿y qué me va a mostrar? Bueno, me va a mostrar todo lo que, digamos, no me va a mostrar hasta acá porque la segunda marca no valió, ¿no? Entonces me va a mostrar todo lo que hay en la memoria hasta ese momento. Va a funcionar como un paralelo negativo, básicamente. Como que se desbordó, digamos, y volvió a escribir.
Bueno, eso sería entonces el disparo serie. Y sobre eso, eh, yo puedo implementar retardos también. Retardos en ciclo con ocurrencias de palabras de disparo. ¿Cuál es la diferencia entre que sea ciclo reloj, ocurrencia de palabra? Bueno, el ciclo de reloj es más digamos, determinístico. Yo digo, bueno, tal cantidad de ciclo de clock. Ocurrencia en palabra de disparo, de vuelta, yo no sé en qué momento van a suceder, entonces ahí puede haber situaciones un poco más imprevisibles, ¿no? Entonces, bueno, y acá va a ser más que nada para los paralelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paralelo positivo, supongamos que sea un ciclo de clock, para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, si es paralelo positivo, bueno, va a detectar la marca, miro acá o lo miro en la memoria, y todavía no, digamos, no va a empezar a guardar, o, digamos, va a almacenar, pero no va a hacer palabras que las conserva para mostrarlas, sino que va a esperar cada ciclo de clock adicionales y recién acá va a empezar a guardar. Quiere decir que en realidad es como que el inicio es acá, ¿no? Y va a venir acá, va a sobreescribir acá, va a sobreescribir cuando pase por la marca y me va a mostrar las M palabras anteriores, este, perdón, posteriores al punto de inicio con el retardo. Y el paralelo negativo al revés, digamos. Es como que acá, en este, yo tenía M palabras, hasta el patrón. Acá yo detecto el patrón, pero voy a seguir guardando hasta un valor K. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a perder K palabras de las que guardaba antes. De acá, digamos, va a haber una parte que la voy a descartar. Tiene un poco el efecto acá de, como de correr la marca, ¿no? Nada más que de vuelta. Justamente todas estas herramientas me sirven porque a lo mejor, no sé, yo en este momento quizás no tengo una marca previsible. Entonces, yo sé que acá va a tener un valor, pero quiero mostrar, por ejemplo, lo que, un parecido en el osciloscopio, ¿no? Quiero mostrar cuál, o tengo un problema un par de ciclos después de cuando se produce ese patrón. Digamos, todo esto yo lo voy a decidir en base al problema que estoy teniendo, ¿no? Entonces, un poquito como que lo voy a diseñar para buscar la zona que me interesa. Entonces voy a decir, bueno, no sé, bueno, el problema lo estoy teniendo, o bueno, quiero comprobar el funcionamiento. A lo mejor no tengo un problema, sino que quiero comprobar realmente tal situación, ¿no? Generar tal situación en el sistema y ver qué pasa. Entonces, bueno, defino esa situación sabiendo que tal VAS tiene tal valor. Entonces, seteo esto y seteo una cantidad de pulsos posteriores, entonces para ver cuál es la consecuencia de que suceda eso. ¿No es cierto? Bueno, entonces eso sería un poco la parte secuencial de lo que es el, el modo disparo. El modo disparo un poco, como dijimos, está formado por los eventos de disparo y después la parte más secuencial, que es el disparo paralelo, serie y los retardos. Y todo eso, en definitiva, termina yendo a parar acá. Entonces ahí, en base a eso, yo voy a ir viendo que, digamos, regulando un poco qué guarda la memoria y en qué momento. Bueno, bueno, y después hay otras cosas más, por ahí más particulares de cada instrumento. Para análisis de estado, también puedo definirlo más a nivel de software, digamos, no hacer algo así en cantidad de ciclos o en palabras, sino hacer más como traen más como un lenguaje propio, donde puedo decir, qué sé yo, si encontrar tal cosa, si no sucede esto, si se produce esto, ir a tal nivel, encontrar tal otra cosa, digamos, algo. A veces tengo opciones predefinidas
de trigger, digamos, para no tener que configurar todo. Entonces, por ejemplo, bueno, encontrar tal ocurrencia de un flanco. Bueno, eso generalmente está en todas estas configuraciones, ya le permite ir armando el trigger, ¿no? Y después, bueno, ya hoy en día traen intérpretes de protocolos comunes. Entonces ahí es como que yo les cargo cuál es el protocolo que deberían seguir las líneas que yo le alimento, y ya me detecta solo si hay algo que se aleje de lo que define el protocolo, ¿no? O sea, como más automático. Bueno, esto por ejemplo, el analizador que tenemos ahí en el laboratorio, que eso, bueno, creo que no sé si en técnica 3 por ahí lo usan, si no en técnicas 4 sé que lo suelen usar, que es este. Este tiene, por ejemplo, varios intérpretes de PROI cuadrado C, CPI, RC232, CAN, que si bien, bueno, son relativamente simples, pero le facilitan bastante detectar un problema sobre ese protocolo. Bueno, y finalmente las puntas de prueba, esto viene en mucha variedad, son una parte importante ya que es la interfaz eléctrica, parecido a bueno, son las puntas del osciloscopio. Pueden medir individuales y otras ya vienen ya más de alta densidad, mucha cantidad de canales, y con distintos, digamos, formas mecánicas según dónde las tengan que usar yo. Y bueno, es muy importante, al igual que en los osciloscopios, la, ¿cómo se llama? La impedancia que tengan, ¿no? Para que no afecte la calidad de la señal que estoy midiendo. Y como tipos generales tenemos las pasivas, que básicamente la característica de las pasivas es que no pueden inyectar estímulos al circuito. Lo único que pueden hacer es conectarse al circuito que estoy midiendo y levantar señal. Ahí lo importante, bueno, es la separación eléctrica, digamos, que no afecte al circuito que estoy midiendo. Rechazo de ruido y perturbación, y sobre todo para la línea de clock, generalmente para lo que es clock, la línea esta que está acá es una línea aparte, no es cualquiera de las líneas de datos, porque tiene digamos, un circuito específico para que no, también, como lo usa como clock, que le dé un buen sincronismo en los circuitos internos, ¿no? Una buena calidad, digamos, del reloj. Después están las activas, que se diferencian de las pasivas. Esto es un poco distinto a lo que pasa en los osciloscopios. Acá la diferencia es que las activas permiten inyectar un estímulo. Entonces, por ejemplo, un sistema que yo necesito devolver una confirmación para que siga funcionando, bueno, estas puntas me permitirían hacer eso, interactuar con el circuito en cierta medida, ¿no? Y después ya las dedicadas, que son más para testear algo que es repetitivo, que yo ya sé bien cómo funciona. Bueno, ahí directamente yo defino cómo va a ser la rutina de testeo, y ya va a ser un testeo automatizado, bien ajustado a lo que yo necesite, ¿no? Por ejemplo, en lo que son líneas de producción. Bueno, hay mucha variedad, por ahí acá tenemos un par de capturas de algunas típicas, esto por ahí lo más típico, así tenerlas todas separadas y yo irlas conectando según lo que necesite. Por ejemplo, el que tenemos nosotros directamente son cables con un conectorcito y lo van poniendo en los pines que hacen falta. Bueno, acá tengo un formato que está hecho para conectarse a un jumper directamente, y ya después vienen de más densidad, pero bueno, esto ya para un conector determinado, entonces lo conecto directamente ahí y ya levanto todas las señales que necesite, ¿no? Estas serían como más generales y están ya va siendo cada vez más específicas. Bueno, entonces esto sería un poco la parte más teórica respecto a ensayado lógico. Después, bueno, por supuesto, lo
uno lo termina de conocer más usándolo a esto. Estos instrumentos por ahí, digamos, si a alguien le es necesario alguna vez, son bastante accesibles, digamos, vienen, bueno, como habíamos puesto acá, esta marca Saleae, estos son bastante, digamos, tiene un rango de modelos, hay algunos que son más costosos, pero los más básicos son buenos y son bastante accesibles. Después, bueno, los Logic Port son más costosos, sobre todo porque, según lo que vimos, por lo menos para los modelos más comunes, este usa la memoria de la computadora. Entonces, es bastante rápido, digamos, va por USB, pero por ahí para cosas más que necesitan más velocidad, este si bien se lo ve más, se lo ve igual, digamos, en cuanto a este diseño, así bastante común, pero la diferencia importante es que esto tiene una memoria interna. Entonces, generalmente tiene mayor velocidad. Este tiene, por lo menos para los modelos más básicos, tiene bastante más costos que estos. Y bueno, la interfaz sí, es más simple, ven como decíamos, tiene un código de colores, entonces ustedes van definiendo los bases según. Acá tienen todo el mismo código de colores y van eligiendo según la línea que ustedes saben que conectaron a la placa que están midiendo, le configuran acá, van armando los bases, ¿no? Y siempre tienen unas líneas dedicadas para clock y para, ¿cómo se llama? Bueno, líneas para masa, tienen varias líneas para masa, cada una cantidad de líneas que conectan tienen que ir conectando una masa más, y clock, bueno, ¿cómo es? Y calificaba. Son dos líneas especiales. Y bueno, después ya hay equipos más de banco, que eso, bueno, creo que tenemos uno en el laboratorio, pero ya es, digamos, bastante viejo, y si no, los que están buenos también son estos, que si bien, si uno lo mira, hay muchas de estas características que no las trae como un disparo bastante básico. Ven, por ejemplo, sí, por flanco, video, pero bueno, creo que algunos más tienen, pero es bastante limitado los tipos de disparo que pueden definir, por ejemplo, pero bueno, tiene la ventaja de que tienen osciloscopio y iniciador lógico. Bueno, estos Salea también vienen varios modelos que tienen las dos cosas también. Entonces, entre todas estas líneas, por ejemplo, pueden tener una que le muestre la forma de una señal. Creo que pero son pocos generalmente esos canales, porque como dijimos, ahí tiene que tener un conversor AD adentro, ¿no? Entonces tiene que ser dos canales o un canal analógico y todos los otros digital. Bueno, acá entonces tiene un poco ¿cómo es? La documentación en que nos basamos. Bueno, de esto también había un práctico que bueno, el año pasado lo hicimos más mostrándole algunos de estos modelos. Bueno, no sé, en este año creo que tenía intención de que sea mostrárselo un poco en el laboratorio, por eso pienso que no lo. Pero bueno, vemos, de última después se lo subimos ahí. Era básicamente un repaso por 2 o 3 modelos para que ustedes los ejercitaran un poco, pero medio simulando. Digamos. Muchos de estos modelos traen un simulador donde ustedes pueden practicar un poco con la interfaz, pero bueno, hay muchas de estas cosas que no las pueden probar, ¿no? Bueno, entonces ahora arrancaríamos con lo que es contadores. No sé si, bueno, si quedó alguna duda, esto de iniciador lógico. Por supuesto, como les digo, después usándolo uno por ahí descubre otras cosas, pero un poco este teórico creo que es lo que le da las bases después para agarrar distintos instrumentos, quizás les llama distintos, en vez de disparo paralelo les llamará, no sé. A veces directamente no le pone nombres, sino que le dice, bueno, es como que van definiendo los disparos con un menú
Dice, bueno, palabra A, palabra B, qué cantidad de, digamos, qué hacer entre una palabra y otra. Bueno, ahí en el fondo en realidad están definiendo si es paralelo, si es serie. Es como que no les va a decir paralelo, sino que ustedes van a saber en el fondo qué están definiendo, ¿no? A veces como que se borran un poco las fronteras estas que nosotros vamos poniendo conceptualmente y queda un solo menú donde en el fondo van definiendo todo esto que les comentaba, ¿no? Bueno, bueno, entonces ahora vamos a arrancar. La idea es un poco cerrar la clase que viene, esta unidad, que ya sería la última que veríamos el programa. Después, como habíamos comentado, hay una que es medición de parámetros no eléctricos y automatización de mediciones. Y bueno, después esta compatibilidad, que esa sí ya la vieron con Denis. Bueno, entonces los contadores, bueno, ustedes ya han usado para, digamos, en la carrera, en otras materias, contadores también han visto algo, probablemente en medidas 1. Acá la idea es por ahí hacer un repaso de algunos conceptos y profundizar sobre algunas unas cositas un poco más particulares. Bueno, entonces, esencialmente un contador, ¿por qué se llama así? Porque, bueno, básicamente, más allá de que yo después mida periodo, frecuencia, periodo de tiempo, etcétera, lo que hace en el fondo es tomar una señal y contar un número de eventos de esa señal, que esencialmente, bueno, son parecidos a lo que veíamos recién con aislado lógico. El evento se define como una transición entre dos umbrales típicamente de un trigger de Smith. Y bueno, cuenta cuántas veces se produce eso en un intervalo de tiempo, entre un instante inicial y un instante final, que yo los elijo, y después directamente lo que me muestra es ese número, ¿no es cierto? Ahora, en el fondo, ese número va a tener una serie de limitaciones que por ahí sobre todo si uno quiere hacer mediciones más exactas, que tienen que conocer, como son, bueno, la exactitud que voy a tener, y sobre eso, bueno, voy a tener la cantidad de dígitos, que bueno, por ahí no sé si está en una limitación hoy en día, que va a ser como una segunda limitación, ¿no? Pero en el fondo, más allá de la cantidad de dígitos, voy a tener una limitación, como vamos a ver, esencialmente en el tiempo en el que yo estoy midiendo. Ese tiempo, durante el que yo dejo midiendo, me va a definir la exactitud que voy a tener en la cuenta esa que hago. Entonces, bueno, a partir de esta cuenta que yo hago, yo puedo medir esencialmente frecuencia y periodo. La frecuencia sería el número de repeticiones de ese evento en una unidad de tiempo. Entonces yo voy a contar durante una cantidad de tiempo X, y después voy a decir, bueno, en una unidad de tiempo, cuántos de esos eventos se hubieran producido. Entonces, lo que está acá. O sea, voy a medir esa cuenta, pero ahí va a ser muy importante el tiempo durante el cual yo mida, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a definir, en definitiva, la incertidumbre. Bueno, en ese caso, el contador va a funcionar como un frecuencímetro, pero en el fondo siempre cuenta un número de eventos, ¿no? Y después, si quiero medir tiempo, voy a decir, bueno, con qué base de tiempo yo cuento ese número de eventos, y en base a eso voy a medir una cantidad de tiempo, que va a ser la inversa de la frecuencia. Pero es como que van a ser dos casos especiales de una cuenta de eventos en general, ¿no? También, si yo lo generalizo más, bueno, podría medir también una diferencia entre dos frecuencias, un intervalo X de tiempo, no hace falta que sea un periodo, digamos, no hace falta que sea algo repetitivo, sino un intervalo definitivo, ¿cómo es? Definido,
entre una señal, puede ser en una misma señal, entre dos partes de una señal que yo la defino, o entre dos señales. Puedo medir desfasaje, ancho de pulso, ciclo de trabajo, como que puedo hacer un montón de cosas fuera de frecuencia y tiempo, fuera de la medición tradicional de periodo y frecuencia, ¿no? Bueno, eso, entonces dijimos que la incertidumbre me la fija no el número de dígitos, sino el tiempo que yo uso, la precisión del tiempo, y la cantidad de tiempo. Digamos, digamos, naturalmente, cuanto más tiempo yo me tome para hacer la medición, voy a tener una incertidumbre más baja, ya vamos a ver por qué. Y como segundo paso viene lo que se llama la resolución, que ahí sí depende del número de dígitos, ¿no? Bueno, que de vuelta, por más que yo tenga la super exactitud, si no lo puedo mostrar, bueno, digamos, es como que esta va a ser la última limitación, ¿no? Entonces después hay otro parámetro que se llama sensibilidad en frecuencia o en tiempo, que ahí sí, ahí van a estar metidas las dos cosas, el número de dígitos y el tiempo de compuerta. Bueno, esta es un poco la definición que decíamos recién de frecuencia, que básicamente la cantidad de eventos que se producen en un intervalo t. Entonces digo, bueno, se produjeron, no sé, 250 eventos y el intervalo es, no sé, 5,2 segundos. Cuando hago la división voy a calcular la frecuencia, pero justamente en el fondo sigue siendo una cuenta de eventos, ¿no? Donde si eso lo quiero llevar a algo con baja incertidumbre, es importante la precisión con la que mida o la precisión que tenga esa base de tiempo, que típicamente, como dice acá, tiene que ser, no sé, unas 3 a 5 veces mejor que la del sistema que estoy midiendo. Bueno, entonces la estructura general sería esta. Esto probablemente hayan visto ya algo parecido. Básicamente tengo unos circuitos acondicionadores de entrada que lo que me permiten es no, digamos, poder llevar un montón de formas de señal de entrada, incluso que pueden estar a distintos niveles de continua, a una forma que me permita contarlo con un circuito digital acá. Entonces, bueno, acá voy a tener bloques que me corren en continua, me ajustan las amplitudes, un trigger de Smith, digamos, un par de cosas acá por decirlo de una manera, me pasa esta señal analógica con una forma X a una señal donde tenga flancos bien definidos. Y después acá tengo esto que le llama controlador, que básicamente lo que hace es definir, eh, digamos, qué señal va a venir acá a parar a lo que le llama compuerta principal, que es lo que me va, digamos, la compuerta principal básicamente me va a dejar pasar eventos en un intervalo de tiempo determinado. Entonces yo voy a tener la señal que quiero medir y voy a tener también una base de tiempos interna. Y el controlador básicamente, me va a decir si lo que yo cuento es esta base de tiempos interna, o esta señal que entra acá, o ya vamos a ver que si, por ejemplo, si quiero hacer una medición un poco más compleja, puedo tener dos señales de entrada y contar una en un tiempo determinado por la otra. El controlador como que me va a rutear esas señales según yo quiero medir frecuencia, periodo, intervalos de tiempo, etcétera, ¿no? Y esta parte siempre funciona igual. Este es el contador, básicamente, que decimos recién. Este un poco le dice, o digamos, rutea las señales para que este contador siempre le lleguen una cantidad de eventos, entonces el contador cuenta una cantidad y eso es lo que muestra. Y acá, bueno, tenemos dos señales, que una es para digamos, esta compuerta se va a abrir y se va a cerrar, y eso me va a determinar el periodo de tiempo en el que cuento, y estas dos señales son separadas, la de inicio y la de fin. Bueno, esto es un poco, bueno, el contador ese me va a definir la máxima frecuencia, esto ya lo comentamos. Bueno, la unidad de control básicamente es la que me va a configurar este controlador. Y bueno, y la base de tiempos, sí, esta
básicamente, ya vamos a ver ahora, es la que me define la, ¿cómo es? La incertidumbre que voy a tener en las mediciones, ¿no? Suele ser algo muy estable, es un oscilador de referencia muy estable, puedo conectar un oscilador externo también, y acá generalmente voy a tener un divisor por décadas. Este bloque que dice base de tiempo es un divisor que es un contador de n minúscula bits. Bueno, entonces, digamos, a partir de este diagrama en bloque general, vamos a tener distintos modos de funcionamiento. Bueno, acá tengo un poco de esto, probablemente ya lo han visto bastante, cómo son los controles. Tengo los dos, por ahí lo interesante acá es ver que tengo básicamente dos canales, que son los dos que yo puedo usar. Generalmente, bueno, cuando es frecuencia o periodo voy a conectar uno, pero puedo usar en combinación los dos para medir, por ejemplo, como dijimos, una distancia de tiempo entre flancos de dos señales, una cosa así. Y bueno, y acá tengo toda la interfaz para configurar todo esto, ¿no? Tanto los circuitos de entrada como cómo lo voy a usar al instrumento. Bueno, entonces según como yo configure, ahora vamos a ver un par de casos especiales, digamos, de este diagrama. Entonces, un caso muy común es medición de frecuencia. ¿Cómo va a funcionar la medición de frecuencia? Bueno, yo voy a acomodar acá para que la compuerta cuente eventos de mi señal de entrada, digamos como que esto lo voy a rutear por acá, durante un tiempo definido por la base de tiempos. O sea, la base de tiempos me va a definir estas dos eventos de inicio y fin. Y eso va a pasar por lo que se llama el flip-flop de compuerta. El flip-flop de compuerta básicamente es un elemento que a partir de esta base de tiempo me genera un flanco ascendente en esta y un flanco descendente acá. Según esta señal que básicamente es un clock. Entonces, bueno, yo lo puedo definir durante múltiples ciclos de esto, o lo puedo definir, por ejemplo, si fuera un periodo, bueno, acá me va a decir, en este flanco ascendente genero esto, y en este otro ascendente genero esto. Eso es lo que me daría el flip-flop de compuerta. Entonces, en este caso, lo que es el acondicionamiento lo voy a poner sobre la señal. Esto, bueno, siempre el acondicionamiento va a ir sobre la señal de entrada, que sería la señal B en este caso, y digamos, el timing interno va a pasar por los divisores estos, que es el 10 a la n minúscula, la división, y va a pasar por el flip-flop de compuerta. Entonces acá tenemos dos ejemplitos, bueno, acá está un poco resumido esto, y acá tenemos dos ejemplitos. Entonces vemos la señal B, que es la señal que yo quiero contar. De vuelta, estamos hablando de medición de frecuencia. Entonces voy a contar una cantidad de eventos de mi señal de entrada. Esto es así tan perfecto porque justamente le pasa. Esto puede tener cualquier forma, siempre que sea periódica, ¿no? O que tenga una parte periódica. Y yo esto lo voy a acomodar para que acá me genere estos pulsos que me interesan. Entonces yo voy a contar una cantidad de pulsos, que va a ser de mi señal de entrada, B, durante un tiempo definido por mi flip-flop de compuerta, que está manejado, en este caso, por la base de tiempo interna. Entonces, acá de entrada vemos que hay intuitivamente, cuanto más tiempo yo cuente, acá siempre se va a producir un error que se le llama error de cuenta, que se debe a, como esto es asíncrono con esto, acá es muy difícil que, digamos, que siempre entre la misma cantidad de pulsos. A veces voy a contar un pulso más y a veces un pulso menos en este flanco. Porque es como que se va a ir moviendo uno respecto al otro y a veces va a coincidir uno más y a veces uno menos. Parecido a lo que veíamos un rato de la incertidumbre. Entonces, acá un poco la forma de mejorar la exactitud de esa es contar durante más tiempo. Quiere decir que ese pulso más o menos va a ser menos significativo con respecto al total de pulsos que yo conté.
Entonces, acá vemos un ejemplito que si yo dejo un tiempo tal que entren 2 pulsos de esto, tendré, cada pulso, digamos, relativamente va a ser el 12,5% de la medición, mientras que acá si lo dejo que cuente 80 pulsos, va a bajar a 1,25%. Entonces, en definitiva, acá vemos que si esta frecuencia, por un lado, cuanto más grande hago el tiempo de compuerta, voy a tener menos error. Y por otro lado, para un tiempo fijo de compuerta, si esta señal de entrada es de menor frecuencia, quiere decir que estos pulsos se distancian más, van a entrar menos pulsos en el tiempo de compuerta. Entonces, cuanto menor es la frecuencia de esta señal de entrada, voy a tener más error de medición. La peor precisión sería si entra un solo pulso, ¿no? ¿Lo voy a contar o no? Bueno, entonces acá básicamente, como dijimos, yo lo que hago en el fondo siempre es contar eventos, entonces el número de cuentas va a ser el cociente entre el tiempo de compuerta y el periodo de mi señal. Siempre el periodo de mi señal le voy a llamar sub X, para indicar que es la señal, y la P me dice que es el de la, de la base de tiempo. Entonces, acá va a ser el cociente entre esas dos cosas, que bueno, lo puedo expresar también como cociente de frecuencia. En definitiva, me va a quedar igual a, digamos, si yo quiero medir frecuencia, va a ser la frecuencia de mi señal por 10 a la n sobre la frecuencia. Bueno, esto es para afectarlo por los divisores, ¿no? Por 10 a la n sobre la frecuencia de la base de tiempo. En definitiva, la frecuencia de mi señal, si yo despejo acá, va a ser el número de cuentas sobre el periodo de la, digamos, de compuerta, el tiempo de compuerta. Bueno, ahora si quiero medir periodo, tengo que dar vuelta a todo. Básicamente, cuando mido periodo, yo quiero saber cuántos eventos de mi base de tiempo entran en un periodo de la señal. Entonces voy a reacomodar esto para que esto me funcione como manejando estas dos, o sea, lo voy a rutear por acá, digamos, y la base de tiempo va a ir a parar acá. Porque básicamente, bueno, yo tengo que contar una cantidad de eventos, y cuando mido periodo tengo que ver eh, digamos, cuántos eventos entraron en el periodo de mi señal. Y después en base a la frecuencia de esa base de tiempo, o bueno, el periodo de la base de tiempo, poder ver, según cuántos eventos entraron, sacar el periodo de mi señal. Entonces acá voy a tener el acondicionamiento de la señal, como siempre, y fíjense que acá el flip-flop de compuerta lo activo con esto. El flip-flop de compuerta sería lo que está acá adentro, ¿no? Genera el inicio y el fin. Abre y cierra la compuerta principal, que bueno, acá simboliza con una compuerta AND, ¿no? Y la base de tiempo me va a generar todos los eventos que yo quiero contar. Y de acá para allá es igual que siempre. Entonces, ahora el número de cuentas va a ser el cociente, va a ser al revés de esto, el cociente de la... Porque básicamente acá necesariamente, bueno, el periodo que yo tengo de mi señal tiene que ser mayor que esto, ¿no? Para contar más de un evento, ¿no? Entonces va a ser el cociente vuelvo a hacer todo el desarrollo, y en definitiva me va a quedar que el periodo de mi señal, que es lo que yo ahora busco, fíjense que en el fondo yo siempre cuento eventos, el tema es cómo yo lo acomodo acá para mostrar, ¿no? O para obtener el resultado que necesito. Acá va a ser el revés, va a tener que el tiempo o el periodo de mi señal va a ser la cantidad de eventos que conté por el tiempo de compuerta, que en definitiva, no, perdón, por el periodo de mi base de tiempo, que ahora no va a ser el tiempo de compuerta. El tiempo de compuerta va a estar dado por mi señal. Como que el tiempo de compuerta va a ser Tx ahora, ¿no? Entonces va a quedar algo parecido, nada más que, bueno, ahora va a ser un tiempo esto, ¿no? Bueno, y acá al revés.
si mi señal es muy lenta, digamos, tiene muy baja frecuencia, por supuesto que esto lo ajusto, ¿no? Lo dividiré menos acá para que entre más ciclos, ¿no? Pero en general, pensando que siempre cuanto más eventos cuento, tengo menos incertidumbre, acá el error bajaría cuando está mucho tiempo abierta la compuerta, quiere decir que la señal es de muy baja frecuencia. Entonces, cuanto menor frecuencia es la señal, tengo menos error en la medición de periodo. Bueno, acá tengo un ejemplito un poco. Bueno, también a veces para mejorar disminuir el error en la medición de periodo se pueden tomar múltiples ciclos, ir acumulando durante varios tiempos de compuerta y después sacar la cuenta. O sea, ahí básicamente se me va a meter un factor que va a ser 10 a la m. Digamos, en esta misma fórmula va a quedar sobre 10 a la m. Entonces fíjense que acá en definitiva, si yo sé que mi compuerta tiene un periodo, no sé, de 5 milisegundos, al dividir por 10 a la m, este n va a ser mayor. O sea que en definitiva voy a tener menos error. ¿No es cierto? O sea, el periodo va a ser el mismo, nada más que la medición, por cómo yo la hago, van a entrar muchos más ciclos acá de mi base de tiempo, entonces va a bajar el error. Porque de vuelta, en el fondo yo estoy contando cuántos de estos entran, y cuanto más entren, me baja el error relativo de uno que yo pueda perder. Bueno, en resumen, para frecuencias elevadas, convendría medir frecuencia, y para frecuencias bajas, convendría medir periodo. Esto con esta arquitectura. Después viene uno que es el contador recíproco, eso lo vamos a mencionar un poco al final, pero es un contador, digamos, que se configura distinto internamente según que estoy viendo yo y logra por ahí los beneficios de las dos arquitecturas estas. Bueno, otra cosa que puedo medir es la relación de frecuencias. Básicamente ahí lo que hace es, tiene dos canales de entrada, y maneja un canal con una señal y otro canal con otra. Entonces, básicamente acá elimina lo que es digamos, no usa el oscilador base de tiempo y hace, digamos, un canal y otro, y activa la señal de inicio con un canal y la de fin con otro. Perdón, no, en esta usa los dos canales, pero no, eso es en esta otra. Usa los dos canales y bueno, básicamente uno naturalmente va a funcionar, digamos, el de menor frecuencia me va a funcionar acá para abrirse la compuerta, y el de mayor frecuencia va a ser los eventos que yo cuento. ¿Y qué va a ser la cuenta? Va a ser proporcional a la relación entre las dos frecuencias. ¿Qué tanto más baja es una frecuencia respecto a la otra, ¿no? Y otra aplicación importante sería intervalo de tiempo, que ahí está lo que yo le decía, que ahí básicamente uso de vuelta las dos señales, pero con una abro la compuerta y con la otra cierro la compuerta. Y ahí sí, yo voy a usar el generador de base de tiempo para contar eventos. Entonces, es medio parecido a lo que sería medición de periodos, digamos. ¿Dónde está la periodo? Esta. Digamos, yo cuento eventos de mi base de tiempo, pero acá como que tengo dos entradas. Con una la abro la compuerta y con la otra la cierro. Ese es un poco el funcionamiento acá. Y entre medio cuento cuántos entraron y bueno, ahí básicamente voy a medir el intervalo de tiempo. ¿Para qué me serviría eso? Bueno, por ejemplo, para una señal que tiene dos flancos que son distintos, o tienen distintos niveles de tensión, entonces yo puedo, fíjese que acá por cada entrada tengo un acondicionamiento completo. Entonces, puedo generar en los dos mi forma así, pero los configuro distintos. Entonces hago que por este camino, digamos, conecto la misma señal, pero por este camino la configuro para que esto me produzca el flanco. Y por este camino la configuro para que esto me produzca el flanco. No sé, ajustaré el nivel mínimo, el máximo, todo. Entonces, voy a poder medir el intervalo entre estas dos cosas, o entre dos señales distintas también. Puedo poner dos señales distintas, las acondiciona cada una, y una me lo va a activar y otra me lo va a desactivar. Bueno, otras aplicaciones serían para, bueno, realizar cálculos automáticos. Esto la verdad que no, es un poco más complejo.
bueno, con Prescaler, esto es todo un tema también. De hecho, la nota de aplicación que estamos viendo tiene otra parte, que es toda la parte de, básicamente, cómo puedo aumentar, porque todos estos circuitos son, digamos, en tiempo discreto, por decirlo de una manera, y tienen una frecuencia relativamente limitada de trabajo. Entonces, para medir señales en el rango de los gigahertz, lo que se hace es agregar acá mezcladores o prescaler, circuitos, digamos, parecidos, qué sé yo, lo que vimos en PLL, ese tipo de cosas, que simplemente lo que hacen es bajarme el rango de frecuencia. Bueno, eso es todo un tema aparte, ¿no? Bueno, y otros que, por ejemplo, yo puedo definir un tiempo específico y que se quede contando eventos. Serían aplicaciones más especiales. Bueno, bueno, y estos dos ejemplitos en todo caso los vamos a repasar. Estos los quiero revisar un cachito porque hay uno que ahora lo revisé, no me terminó de cerrar de vuelta. Así que bueno, en todo caso los voy a revisar ahora para la clase que viene y ya se los dejo bien. Y bueno, esto ya lo arrancaríamos la clase que viene. Nos va a faltar, bueno, hay una parte que se concentra en toda la parte de acondicionamiento, digamos, todo este bloque, y va un poco sin ir a los circuitos, pero cuáles serían los bloques importantes y para qué sirven. Hacemos un repaso de eso. Y después, bueno, otra cosa que es importante, que la vamos a ver la clase que viene, son las fuentes de error. Parecido a lo que veíamos, no sé, en analizador de espectro, en potencia, siempre es importante conocer en el instrumento cuáles son los elementos que me afectan en la medición y cómo me afectan. Bueno, entonces vamos a ver unos que son los, digamos, errores del oscilador de base de tiempos, y vamos a clasificar lo que son errores sistemáticos y aleatorios, y bueno, ver de qué dependen y cómo los podemos manejar un poco. Hay unas curvas también, así que bueno, eso vamos. Bueno, y después nos vamos a quedar con lo que es el error de cuantización, que decíamos recién. Hay varios errores, pero hay uno que es el de cuenta, por el que es el más importante, un error aleatorio. Y bueno, vamos a profundizar un poquito sobre ese, y hay un par de ejemplitos. Así que bueno, eso quedaría para la clase que viene. Y bueno, ya eso sería lo que va a entrar en el parcial después. Yo todavía no se lo subí a este contador porque quiero revisar ese tema de los ejemplos ahí, que me parece que hay algún errorcito ahí, yo me fijo. Creo que el de analizador lógico ya me voy a fijar, no me acuerdo si, creo que ya se los dejé ahí en el aula virtual, cualquier cosa. Profe, yo disculpe, yo llegué entré un poco tarde a la sesión. El parcial va a ocupar hasta la última clase, ¿no? Que tengamos, digamos. Sí, hasta la clase que viene sería. Sí, porque Listo, el listo. parcial va a ser el 2 de noviembre, martes 2 de noviembre. En el horario que suelen tener con DEN. Así que... Bueno, tenemos ese lunes también, pero ustedes van a estar con el parcial y todo, el parcial de control, así que bueno, no sé si meter. Por ahí sí Profe, una queda un consulta. poco. Sí. La metodología, creo que te la había comentado la clase pasada. ¿Cómo va a Ujú. ser el examen? Del parcial, igual que el primero. Va a ser por Moodle, un cuestionario, no me acuerdo cuántas preguntas fueron la vez pasada, pero más o menos suele ser un par de preguntas por cada tema. Iban a ser 5 temas, así que, una hora y media más o menos, yo creo que está bien. Y también combinando así, qué sé yo, de opción múltiple, otras de emparejamiento, así, y algunas por ahí que tengan que explicar un poco más a ustedes para revisar. Ahí del parcial pasado, creo que me estarían faltando unos 6, 7, ya para la semana que viene ya se lo voy a tener listo, así ya tienen todos ya la nota del primero, ¿no? Eso, el recuperatorio tanto del primero como el segundo va a ser la última clase, que es debería quedar una clase entre medio ahí. Tenemos el 2, el parcial, la semana del 8 quedaría entre medio,
Y el 15 o el 16 de noviembre sería, después cualquier cosa díganme si les conviene alguno de los 2 días, para quienes tengan que recuperar o hacer el recuperatorio de los 2 parciales. No sé si era más o menos eso lo que tenían duda. Sí, profe. El 16 tenemos ya un recuperatorio de control. Justo ese día también. El 16 tenemos recuperatorio de control. Está. Bueno, de último lo hacemos el 15, vemos. Lo mismo, bueno, no sé, por lo menos en el primer parcial vi que anduvieron bastante bien en general, así que vemos. Creo que había por ahí algún caso. Así que bueno, vemos. De última sí, se puede hacer. El tema, por ahí si son pocos ya no es tan difícil, porque lo puedo acomodar otro día si hace falta. El tema es que en la semana, siendo muchos, no se los puedo poner otro día porque le voy a ocupar la hora, muy probablemente de otro profe. Pero bueno, vemos. Para el recuperatorio generalmente son menos, entonces ahí cualquier cosa lo manejamos. Si hace falta tomarlo, en esa semana lo puedo tomar cualquier día de último. Así que, bueno. Bueno, ahí Denis creo que andaba, no sé si les comentó algo, ahí andaba tramitando para ver si aunque sea les podía una semana mostrar un poco ahí el BNA, no sé, vamos a ver, esperemos que pueda hacerlo, estaba viendo de gestionar eso, así que cualquier cosa les va a estar avisando. Bueno, entonces no sé. Profe, Si una no hay... última pregunta Sí. sobre eso. ¿Los Sí. temas son exactamente cuáles los que entrarían al parcial? Yo después generalmente les mando un mail general, pero a ver, serían los que hemos visto este cuatrimestre, la verdad que no me acuerdo exactamente, pero... Bueno, si usted va a mandar un mail, no se preocupe. Sí, Después directamente son voy leyendo analizador de y... analizador de espectro de barrido, analizador lógico, contadores, y bueno, potencia en RF, y me está faltando uno. Pero sí, ya les mando después un mail grupal con la lista de los temas. Son 5 temas. Listo, profe. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos veríamos entonces el lunes que viene. Tengan buena semana. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos.